decíamos que usted estaba en condición de ponernos al día. Mira, sí, los hechos históricos. Hoy hay que recordar a Manuel Duarte. Manuel Duarte es uno de los hermanos del patricio Juan Pablo Duarte, que cuando la familia fue desterrada, enviada a Venezuela, él enfermó de la mente en Venezuela y murió en un día como hoy, 8 de agosto de 1888, en Caracas, porque la familia Duarte fue sacada aquí de raíz. Y eso es lo que explica que todos mueren en Caracas, incluida Rosa Duarte. Rosa también murió Rosa en Caracas. En Caracas. Tú sabes que yo no la procesaba en Caracas. Sí, yo sabía murió. de este, sí. Rosa Duarte murió en Caracas. De manera que esa es una nota importante para recordarla hoy. Y lo otro es que el día 8 de agosto del año 1851 fue el día que Inglaterra salió en defensa de República Dominicana, de su integridad territorial, ante las agresiones de Haití que se producían que cuando usted menos lo esperaba. República Dominicana estaba enfrentando una agresión de Haití que quería tomar alguna parte de su territorio. Y el 8 de agosto de 1851, el conde Palmerston proclamó que Inglaterra ya no iba a tolerar más una nueva agresión contra la República Dominicana. En ese momento, esa expresión de Inglaterra era importante porque ya usted sabe lo temible que eran los británicos en ese tiempo. Y otra nota, don Pedro, expresar nuestro pesar, reiterarlo, a la familia del piloto Kelvin Villanueva Garay, un joven piloto que estaba de servicio en la vigilancia de la frontera y sufrió un accidente y él murió. Su compañero, el teniente Ángel Amaury Félix Victoriano, sufrió heridas y está en restablecimiento. Nuestras condolencias reiteradas a sus familiares y augurar que Félix Amaury pueda recuperarse en el menor tiempo. Una nota muy lamentable. Mire, yo hace un momentito, Mozart, quería en una especie de convivio referir el asunto del momento en que se encuentra la seguridad social, que están saliendo a relucir todo lo que son las zonas que deben ser corregidas, pero dice la ADAR, que es la Asociación de las Administradoras de Riesgo de Salud, que preside nuestro amigo José Manuel Vargas, el doctor José Manuel Vargas. Saludos a José Manuel. Que solo en el año pasado a las sociedades médicas y a los médicos, la ADAR le pagó 25 mil millones de pesos. Sí. Y dice que de los dineros que le ingresaron a la ADAR, óyeme, que de los dineros que le ingresaron, que le dispersó, como se dice, la Tesorería de la Seguridad Social a la ADAR, a la privada, el 92% se utilizó en pagar servicios a las sociedades médicas y a las entidades médicas privadas. Y que eso sumó 25 mil millones de pesos. Atención. Por eso se entiende toda esa ampliación de clínicas, compra de nuevos espacios, de nuevos edificios, clínicas privadas. Se dice la ADAR que por tanto no es posible, porque no es verdad, que a las entidades médicas especializadas, porque se están tirando los cajones, le interesan los centros de atención primaria. Sí, porque tú sabes lo que ¿A quién le interesa? Entonces dice el Colegio Médico Dominicano que es a la ADAR que no le interesa, o sea que ambos están acusando de lo mismo. Y como que decía el venezolano, que si tú me tiras a mí la caja, yo te tiro los cajones. Sí. Está en ese juego. Yo lo que creo es que debemos avanzar en el proceso de reforma de todo el sistema. Como sugiere hoy la buena amiga de Kirsi Jaque. Kirsi dice sí que hay que avanzar en el proceso de reforma del sistema de la seguridad social. Yo creo que sí, porque tenemos que marcharle el tema a la inequidad en el sistema de las empresas, ahora las ARS, y en lo otro que tiene que ver con Kirsi, con el sistema de pensiones. Eso hay que reformarlo. En ambos casos necesitamos de la ayuda de una modificación
Pedro. Y se ha acumulado bastante. Y al Servicio Nacional de Salud. Que por cierto, no sé en qué está el diálogo entre las ARS, pues eso se quedó ahí. O sea que Oiga lo que le digo. Perdón, esta información. Y Anteclid, 25.000 millones. están calladitos, eso es peligroso. 25.000 millones, o sea que cobraron. Tú ves que esos jorocones están callados. Tú sabes lo que digo, el Servicio Nacional de Salud, que escuche, es mucho dinero si se deciden a administrar y hacer ese registro. Usted sabe que hay un dinero que no está computado. Una persona que tiene un seguro privado, sufre un percance, es asistido a un hospital. Recuerden que nosotros tenemos hospitales que son íconos ya en el sistema. Ah, claro. En cualquier Secanó, Juan No, Bosch, esos hospitales traumatológicos. traumatológico en área Aurora, que ocurre que muchas veces reciben los servicios y no hay retorno. No hay retorno. Teniendo un seguro privado. O sea, le digo al Servicio Nacional de Salud que prende el bombillo y revise cómo lograr que ese registro exista y que esto retorne. ¿Sabe que Sí. la presidenta del Seguro Nacional de Salud, del SENASA, Sí. dio a conocer que ya el Constitucional, acuérdense que hubo un reclamo de Sí. SENASA que fue a parar a un tribunal contencioso administrativo Al Tribunal Contencioso y la Administrativo. favoreció con sentencia. Claro. La ADARS Presentó un recurso. presentó un recurso de oposición. Sí. Y entonces esto fue a parar al Tribunal Constitucional. Ya el Tribunal Constitucional se pronunció y dijo que el derecho a SENASA de ser la receptora de los empleados públicos está consignado en la propia ¿Usted sabe ley. qué quiere decir eso? Que Estamos hablando de... ¿Sabe cuántos empleados públicos están en nómina? 550,000 sí. en la nómina pública. Ya ahí te estoy sumando ayuntamientos. Todo. De eso, por propia iniciativa, muchos empleados públicos han preferido, han migrado incluso de las ARS privadas a la pública, SENASA. Sí. Porque SENASA, como ustedes saben, tiene un plan básico de salud más allá de lo que consigna la CISARRIL. Ellos han ampliado. Y eso ha obligado incluso a las ARS privadas a caerle atrás. Sí. O sea, cuando ya, por ejemplo, acuérdense que cuando había provisión de 500,000 pesos, como SENASA máximo, fue la primera que lo hizo. sí, que Y hubo discusión ahí cuando se llegó al millón. entonces después Sí, lo subió al millón. Al millón, claro. Y ya las El primer ARS paso lo dio SENASA. SENASA siempre ha marcado Sí, el primer paso. paso. Y también $1 millón por los enfermedad. procedimientos. Y 1 millón ahora por enfermedad. Los procedimientos los ha ido incorporando SENASA. Bueno, ahora informó la señora presidenta de SENASA, la recién instalada, que ya se revisó el plan básico y que a los empleados públicos los va a recibir con un plan básico mucho más amplio que el que se... Bueno, eso es importante. Eso es importante. Eso es importante, esta señora, la doctora Mercedes Rodríguez. Dice que SENASA oferta beneficios complementarios a los afiliados. SENASA no excluye a pacientes cuando llegan a una avanzada edad. No importa la situación en que estén. Y el SENASA trata de ampliar su cobertura porque el plan básico de salud está rezagado, dice ella. Se quedó atrás. Miren, atención a los fuegos forestales. Sí. Varios fuegos forestales, Sí. una considerable cantidad de pinos quemados. Mira, Hay en marcha una investigación porque además del calor, cierto, la temperatura, eso provoca incendios. Y a esto cualquier están las parte, manos. fíjense, Y sí. están las manos. Pero hay quienes se aprovechan también en estos tiempos para darle su quemadita. Y justifican también, cortes. Y para justificar cortes. Eso lo hacen. sí, pero la mayor parte, Entonces- dice Panegonte que Entonces hay que tener ojo al Cristo con este asunto ahí en la sierra. De manera que, porque nosotros, ese es un histórico, que hay gente que incluso ha hecho acumulación originaria, Para que se produciendo sepa. quemas y después viene Sí, el corte señor, y aprovechan. se vende esa madera. Estos veranos ultracalurosos para
para dar su quemadita. ¿Qué dice Manegonte, don Pedro? Es importante. Que esta madrugada, yo ya Manegonte decir que esta madrugada él tiene un programa que lo conecta a un satélite que desde encima de la Tierra, lógicamente, va identificando sectores. Tú le pides al satélite que enfoque, por ejemplo. En el caso del territorio nacional había 7 puntos de incendio. 7 puntos de incendio. Algunos de esos pudieran ser depósitos de basura incendiados. Sí. Pudieran ser. Pero él dijo que había algunos que estaban muy claramente localizados en las estribaciones. Ya esos son incendios. Esos son incendios. Sí, esos son incendios forestales. Esos son incendios forestales. Que por tanto... Qué buen servicio ese de Manegonte. Pues sí, sorprendente porque él está conectado. Manegonte es una estrella. Es una estrella. Entonces dice además siempre que tengamos cuidado con acusar a los provocadores, porque en este caso dice, es un problema también que se da en tiempos de calor. Sí, pero Manegonte sabe también que se aprovechan de los tiempos de calor para su tumba. Sí. Él sabe, Manegonte sabe que aparecen de un tigre que se aprovecha. Y decirle que en este tiempo los guardaparques deben tener más cuidado, porque cualquiera le hace pasar un mal rato. Sí. Hasta con una colilla y un cigarrillo. Sí, señor. Le lanzan una colilla y produce un gran incendio. Pero es Julio, El doctor Julio Ortega Tous. Da un tapón. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos. Es el punto crítico de la zona aquí en la que estamos. Señores, las últimas acciones del Ministerio de Hacienda han sacado de circulación nada más y nada menos que 2.200 bancas irregulares. Esas que de apuestas. Sí. Un gran negocio. Un gran negocio para sus explotadores. Pero una cosa terrible. ¿Cómo puede uno suponer que hay ese grado de informalidad? Pero tú no tienes que ver en cualquier... 2.215. No, tiene que ir hasta en los residenciales. En los residenciales tú encuentras muchísimo como un garito. Que operaban ilegalmente, o sea, sin registro, sin cumplir. Además, ¿qué garantía hay con ese tipo de negocios? Eso es. Y dicen que esa es tan solo una porción de la que operan ilegal, que realmente la situación es extrema. Una cantidad impresionante de esos negocios no están registrados, no están regulados. Claro, esa que no están reguladas no pagan ni siquiera impuestos. Y es mucho dinero que se mueve ahí. Por tanto, esas que no pagan impuestos operan en posición privilegiada con respecto a las que sí pagan. Sí. Lo primero que están subterráneas, no hay manera de localizar a los beneficiarios de los recursos. O sea, no retorna nada a la sociedad, sino se queda en el entorno de los que explotan el negocio. Las que están reguladas, sin embargo, pagan sus impuestos. Tienen que someterse. El Ministerio de Hacienda, que es el que realmente regula, tiene un departamento para juegos, incluye casinos y todo eso, ha venido haciendo un esfuerzo por regularizar los juegos en el país. La verdad es que la cantidad de personas que involucradas con el juego es enorme. Sí, pero recuerda que todavía esa práctica se da, que hay una tradición en la República Dominicana esta del juego clandestino. Porque tú dices, con las opciones de lotería que existen, pues ya, o sea, que son empresas establecidas, tú dices, ¿y por qué inventar una modalidad de hay una lotería en Nueva York, aquí, y todavía existe. Acuérdate que la Caraquita, que era la lotería de Venezuela. Que era la de Venezuela, fue la que generó, porque las autoridades dijeron, pero vean, casi de todas maneras lo están haciendo de forma subrepticia, sin control nuestro. Vamos a permitir que y por eso están regulados. Y usted recuerda muy bien lo que pasaba con Manuel Antonio Rodriguito, que como él daba las notas policiales, siendo las 08 del día 7 de agosto,
siendo las 06 de la tarde, el vehículo chapa. Esa chapa, la primera placa era el primer premio. Después daba, si el número de segunda chapa era el tercero. O sea, los números que daba Roglita de los vehículos accidentados, eso eran los números de lotería. O sea que hay como una tradición. No, y eso lo superó el tiempo. Pero lo que te quiero decir, como la práctica clandestina, una conducta a las actividades clandestinas, tienen raíces en esos juegos. Porque te inventan un juego de cualquier cosa. Sí, y entonces eso explica también cuando se organizan las empresas. Porque aquí hay empresas de lotería que son exitosas, precisamente la organización, se someten a las normas y después de todo la tradición que tienen cuando dan su premio, cómo lo entregan. Recuerda, tú no has visto, por ejemplo, y aquí, vale, nosotros cuando estamos haciendo comentarios no importa la propaganda. No, ahí hablamos del el caso de la lotería electrónica. Sí. Usted nunca ha encontrado a una gente que no le pagaron el loto. Entonces, o sea, van garantizados y participan, y eso explica cómo esa empresa se ha expandido en una empresa sólida. Bueno, lo del loto es una empresa sólida. Empresa solidísima. Sí. Y vale aquí, ahora que hacemos el comentario, eso no. Nosotros no tenemos miedo de mencionar los nombres. No, ¿y por qué? Sí. Eso no importa. Eso no tiene, eso no tiene mayor problema. Mira, Pedro, no es por mí, porque yo soy tengo yo. Sigue bajando el precio del cacao. Pero te voy a decir lo que le he dicho a don Pedro con el azúcar. 140 la tonelada métrica. Y el petróleo subiendo. Sí. El petróleo subiendo. $69. ¿Ustedes se imaginan que la República Dominicana... ¿Y el oro? El oro está en 1.217 la onza Troy. ¿Y el cobre? Que no es malo. ¿Y el cobre? El cobre está en los 18 centavos de dólar la libra. 18 centavos de dólar. Sí. Y la onza Troy de plata debe estar 17, 16 dólares. Ahora, es bueno que tú menciones el cobre, señores, cada vez más nosotros... Lo que pasa es que con el cobre, lo que ocurre es la empresa minera, que hay que decir que esa fue la que abrió Trocha. Cerro Maimón no hace bulla. Pero eso es lo que pasa. Vamos a tener que retomar. Vamos a convertir Cerro Maimón no hace bulla. Vamos a tener que retomar el tema minero. ¿No? Sí. Pues eso está apagado. Vamos a convertir, sí. Sí. Pero con lo del cacao te doy una nota. Te doy una nota. Eso es preocupante, Pedro. Hay un problema serio porque es que la modificación a la ley minera que propuso el Ministerio de Energía y Minas generó una respuesta del sector minero y de CAMIPE, que es la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, al Ministerio de la Presidencia, en la que ellos simplemente reaccionan alarmados. Observan la ley. Pero varios capítulos, porque es que parece ser que la reforma como la proyecta el Ministerio de Energía y Minas se fue más allá de lo que ellos estaban en disposición de... Por el asunto de la compensación. Por la compensación es más que todo porque hay derechos adquiridos de mineras que están ya en el país y que tenían planes de inversión. Y además porque limitan muchísimo las áreas de exploración. Y por muchísimas cosas más. Yo, para serte sincero... Y sobre todo, Pedro, el tiempo. Vamos a retomar ese tema para ver. Yo creo que la iniciativa del actual ministro es de ordenar. Que fue acercarse a la ITE, que es la Iniciativa para la Transparencia de la Industria. Estamos hablando del doctor Antonio Isacondo, un gran amigo. Sí. Yo creo que él debiera dejar las cosas ahí, porque eso le da una garantía enorme. Y además ya el país fue aceptado como miembro. ¿Dejar qué? Si el país logra que la ITE monte una oficina local asociada a los intereses del Estado y de las comunidades mineras, porque oye la importancia que esto tiene. Esa oficina va a tener expertos internacionales y locales contratados por ella con una capacidad de intervención directa en las explotaciones mineras para garantizar, entre otras cosas, que se preserve el ambiente, que se reivindique a las poblaciones donde están las minas,
porque es bueno que usted sepa que todavía no se le entrega el 5% que le corresponde a los municipios. A los municipios mineros. En este caso, por ejemplo, ¿ustedes creen que se justifica que Cotuí no tenga un buen acueducto? Pero un acueducto de primera. Y una serie de obras. Porque una de las características de ITIE es que garantiza que los pueblos que tienen el yacimiento, que estén ubicados en el yacimiento, reciban una participación honorable de lo que eso significa. El 5% que acuerda el contrato de explotación que tiene el Estado con las mineras, con el 5% a Cotuí, por ejemplo, al municipio de Cotuí, por parte de las extracciones de Barrick, con eso tienen ellos para convertir eso un municipio en un que dé respuesta. Ahí no debiera haber quejas de agua potable, de disposición final de la basura, agua tratada. Ese acuerdo esos recursos van al municipio, a la alcaldía. La alcaldía que no lo entonces recibe. Como que la cosa hay que tener mucho cuidado. Bueno, lo que tiene que crearse son mecanismos de supervisión. Pero la ley hay que cumplirla. La ley hay que cumplirla. Entonces la otra cosa de ITIE es que ellos no te van a permitir a una minera que, por ejemplo, haga un plan de proceso, que explote primero la parte del yacimiento más rica, ¿no? Te va a decir, un momentito. Usted dijo que venía al país asociado a los intereses de esa nación y que, por tanto, lígueme yacimiento de menos ley con yacimiento de más rica ley y alargue la vida de eso. Además, explóteme eso y repóngame el pasivo. El pasivo ambiental de inmediato. ¿En qué tiempo? No es esperar que se cierre la mina para hacer reparación del pasivo. Y esto es importante que lo entiendan. Ahí Energía y Minas ha sido muy claro. No, yo creo que el don Antonio, que nos anunció eso aquí con nosotros, lo ha dicho más de una vez, se ha progresado notablemente durante su gestión para ser miembro activo de la ITIE. Que se concentre ahí, que eso es suficiente garantía para él, para el país. La ITIE es muy respetada. Por ejemplo, en Canadá y en todas partes del mundo, hay 30 naciones mineras que son miembros activos de Pedro, ¿y cuándo se quejaron ellos de eso? Porque yo no he visto nada de eso. Yo tengo por abajo. Sí, porque lo estaba pensando. Bueno, porque fue que el Ministerio de la Presidencia le envió el anteproyecto de ley. Para que ellos revisaran. Para que ellos opinaran. Y lo que han opinado es alarmante. Es más, lo que se afirma ahí es que una cantidad impresionante de proyectos de mineros han sido paralizados porque consideran a esa intención expresada. Vamos a transparentar eso. ¿Por qué no viene ahí, a la Cámara Minera? Exactamente, sí. Vamos a invitarlos para que vengan y digan, porque aquí hay que transparentar. Y así, si no se lo han dicho a Minería lo puede escuchar. Sí, hombre. Y Minería que diga lo propio, que tenga la oportunidad. Este es un buen espacio para ellos. Pero ya eso ha provocado hasta baja en el propio ministerio. La amiga nuestra que renunció como consultora fue en protesta por eso. No me digas. La dirigente del PLD y periodista, ella dijo que ese proyecto de ley se pasó de los límites. No me digas, yo no sabía. Y ella a mí me lo comentó. Mira, Mozart, ya le quiero decir a él para que no se baje la preocupación. Él ha estado preocupado porque los precios del cacao, cuando tienen la tendencia a la baja, te voy a decir como le digo a los productores de azúcar, no hay manera de que esos precios hagan piso, porque eso se consumo de cacao, adelante. Consumo de azúcar, pasará mucho tiempo. ¿Cómo lo reemplazamos? Ahora estamos en poda. Miren, lo que... De manera que son mira, ayer los precios de las libras en el mercado mundial cerró a 10.8, menos de 11 centavos la libra. La libra de azúcar. De azúcar. Sí. Pero el central, el grupo Vicini. Sí, 141.000 toneladas. 142.000 toneladas. El ingeniero Cristóbal Colón. Un récord. El ingeniero Cristóbal Colón. El ingenio de Barahona debió haber exportado cerca de 100.000 toneladas. El ingenio central. Y el grupo Romana, Central Romana Corporation, más de 400.000 toneladas. O sea, tú estás hablando de más de 600.000 toneladas de azúcar. El país, como productor azucarero, sigue en el mapa mundial como uno de los principales productores de azúcar del mundo.
Nosotros tenemos presencia en el mercado preferencial norteamericano. Somos el principal en la cuota que asigna el mercado preferencial norteamericano, que paga el azúcar entre 18 a 22 centavos de dólar. Nosotros somos el principal redentor, 189,000 toneladas métricas. Esa cuota. Y tenemos acceso al mercado europeo sin límites de cuotas. En virtud de y no pagamos impuestos. Sí, claro. En virtud del acuerdo que tenemos con la Unión Europea. Nosotros tenemos disponible el mercado europeo sin límites. Y no pagamos impuestos, podemos ingresar todo el azúcar. De manera que esos son incentivos que tiene la industria azucarera dominicana, tiene incentivos reales para relanzarse. Los ha tenido siempre. Lo que está ocurriendo en la industria azucarera es una revolución. Hablábamos nosotros de la tecnificación. Bueno, lo que mira, como está. El problema es que cuando tú pones en manos de políticos, por ejemplo, esos ingenios del CEA. Terminaron en manos de unos dirigentes locales que lo que hacen es aprovecharse los que saben para emplear azúcar. Gente amiga para bajar la calidad. Es una cosa terrible. Entonces, yo vi a Bauta aquí defenderme eso, que el Estado vuelva a ser productor un día. Yo le dije, Bauta, pero está demostrado que lo que hacen las industrias azucareras del Estado es desperdiciar muchísimo dinero. Pero ya hay modalidades que tú puedes, por ejemplo, colocar la administración precisamente en manos idóneas, que no tienen que ser. Bueno, el ejemplo que hubo, el ingenio Barahona sigue siendo del Estado. Mira lo que pasó. Y fue arrendado a un consorcio guatemalteco, norteamericano y dominicano. 3 tipos de nacionalidades hay involucradas en esa empresa incluso. Y ya el ingenio Barahona es una empresa rica. De nuevo. Una empresa sólida. Hubo un año que aportó 100,000 toneladas. Y a esto agregarle la que están utilizando nueva tecnología, que eso también ellos han ido avanzando. Claro, el ingenio Barahona tiene el beneficio de que toda la producción de caña es bajo riego. Y ahora con la presa, por ejemplo, de Monte Grande, el ingenio Barahona tiene proyectado agregar entre 50 a 75,000 tareas nuevas bajo riego a la producción. En el caso del consorcio Vicini, que ustedes vieron que implantó un récord, el consorcio Vicini consiguió que 300,000 tareas del CEA le fueran arrendadas. Y por eso puede ampliar la producción notablemente. En resumen, el presidente, por ejemplo, hace unas semanas, en una visita sorpresa, se quejó de que unos ingenios pequeños, y aquí estoy hablando de otra cosa, el presidente quiere que pequeñas colonias, colonias azucareras tradicionales, monten pequeños ingenios para hacer panetelas. Tú sabes que hay muchas formas de aprovechar la caña de azúcar, no solamente con azúcar prieta, como le decimos. El azúcar crema. Azúcar crema. También usted puede hacer panetelas que tienen un mercado. Entonces, él se quejaba de que, porque yo estoy en desacuerdo con que el gobierno siga metiendo dinero en el ingenio Porvenir, hombre, eso es un pozo sin fondo. Pero en eso que propone el presidente, es activar pequeñas colonias con estructuras productivas propias, que equivale a la visita sorpresa, a las estructuras productivas medianas y pequeñas. Ahí sí no hay forma. ¿Tú sabes por qué? Porque la cooperativa es el mismo productor cañero que va a montar su extractora, va a producir y va a comercializar. Ahí no hay problema. Porque son ellos mismos los que van a supervisar su dinero. Y además es un dinero que están recibiendo en préstamo. En el ingenio Porvenir es un dinero que tú estás invirtiendo en el CEA sin capacidad de recuperarlo. Porque está saliendo más caro producir una tonelada de azúcar en el ingenio Porvenir que lo que usted puede colocarle en el mercado. Es perdiendo dinero. Allí no. Por eso el presidente ha dicho, yo quisiera que me respondan rápido los esfuerzos que hemos hecho por activar antiguas colonias cañeras pequeñas para producir azúcar local. Buenos días, don Julio. Buen día. ¿Cómo le ha ido? Bienvenido. Muy mal. Cuénteme. 25 minutos parados en la LICO. Eso fue terrible. El combustible y el tiempo. Mire, ¿qué tema le gustaría a usted tratar en los 15 minutos que nos quedan
son 10 o 12 más o menos, para no irnos pelados. No sé, dígame usted, porque yo vengo un poco alterado por el tránsito. No tiene un tema. Bueno, ayer hay un nuevo presidente en Colombia. Eso. Iván Duque ha tomado posesión ayer. Sí. Eso tembló la tierra ya. En Colombia. De una vez. De esa manera fue que lo recibieron. No, tembló la tierra. Yo creo que bajó Duque. ¿Qué dijo Duque? Lo primero es que ya calificó a Maduro como un dictador. Pero, entonces, pues, bajó durísimo. O sea, El espíritu, el espíritu del padrino estaba ahí presente. Él anunció que va a salir de Colombia Uribe. de UNASUR. sí. Cual es muy grave. va a salir de UNASUR. De UNASUR, sí. Sí, es muy grave. Para la integración de la Y región. se integra a la OTAN. Sí. Va a solicitar integración. No, se integró ya. A la OTAN. Sí. Es un país aliado Es romper. formalmente a la OTAN. No, y rompe con la línea. Él rompe, que recuerda que la UNASUR había declarado Zona de paz. Zona de paz. Sí, ¿no? Sí. Entonces, entrar. La CELAC fue que lo declaró. Sí. América Latina, zona De paz. El hombre vino en son de guerra, hermano. Dice de Duque. Sí, Sí, Iván No, Duque. y a desmontar parte de los acuerdos con la guerrilla. con la FARC. Sí, dice que ahora. Por ejemplo, hay una negociación que faltaba para terminar, que parece que no sé Eso se por puede qué, componer. por qué no se concluyó, que fue la de un pequeño grupo guerrillero que se llama el ELN, Ejército de Liberación Pásale el Nacional. café a Julio, porque no le va a dar tiempo. El Ejército de Liberación Nacional. Que están ahora en proceso esa negociación. No, pues ya eso murió con Duque. Sí. Él dijo que lo iba a revisar. Murió. Y las realizadas, firmadas y aplicadas y desmovilizados 8.000 guerrilleros de la FARC, él dijo que las iba a revisar. Sí. Entonces, yo no entiendo la situación en Colombia y Venezuela está muy delicada. Pero no entiendo Cuéntanos de Venezuela. esa agresividad Bueno, Venezuela es una multiplicidad de problemas, no solo uno. Comenzando con el problema económico. Es decir, ya definitivamente las autoridades de Venezuela se les impone mentalmente de que el sistema cambiario que ellos han adoptado desde hace varios años, que prácticamente ha colapsado, y la financiación inorgánica del déficit público, un déficit de un 17% del PIB. Y sostenible. Financiado con inorgánico. Entonces eso ha producido una hiperinflación enorme, que no es la más grande del mundo. La más grande del mundo de la historia fue la de la República de Weimar en el año 1923 en Alemania, que fue 736.000 millones %. Dice, ¿cómo? Una cosa inimaginable. Eso dio como resultado 10 años después que viniera Hitler. En el caso de Venezuela estamos hablando de cientos de miles % de inflación, que se refleja. Yo le preguntaba a un pariente que cómo se hacía para vivir. Y me dice, el que tiene dólares no tiene problema. El que tiene dólares tiene acceso a bienes, tiene acceso a bienes básicos. Otra cosa es la seguridad, que es un problema histórico de Venezuela, la seguridad pública. Pero lo que aparentemente adoptó, porque todavía no se ha puesto en marcha el gobierno venezolano, es una reforma monetaria que le quitaron 5 ceros de 3,5 millones de bolívares por $1. Ahora será más o menos, porque eso varía, 35 bolívares por dólar. Se supone que va a haber libertad cambiaria, es decir, en el sentido de que podrán hacerse transacciones en casas de cambio, en bancos, etcétera, de divisa. Eso probablemente, si se aplica como se anunció, pueda reducir el problema de la
escasez de productos, porque entonces habrá un mercado que mediano, pequeño o grande. Y se asegura el abastecimiento. Porque el problema en Venezuela es que las divisas las provee el gobierno. El 90% de las divisas que produce ese país las produce el Estado a través de PDVSA. Y aunque los precios estén subiendo, la producción promedio histórica de Venezuela es de 2,5 millones a 3 millones de barriles diarios. Y aparentemente está en 1 millón ya. Entonces hay un problema de producción, hay un problema de abastecimiento al mercado o a los agentes económicos no estatales de esas divisas. Y por ejemplo, me decían, ya en Caracas no hay tapones. Sea la solución para el tránsito aquí sea poner un modelo como el venezolano. No hay tapones. ¿Pero por qué no hay tapones? Me dice, porque no hay piezas, no hay repuestos para los vehículos. Para los vehículos, hay muchos vehículos parados. Entonces, y del otro lado, entonces, un gobierno en Colombia de ultraderecha que asume una agenda de miembro de la OTAN. Oiga usted. Esas matemáticas no da bien. Oiga usted. ¿Qué tiene que ver Colombia de este lado con la OTAN de aquel lado? Bueno, los Estados Unidos. Ese es el punto común. Pero Estados Unidos mismo vive con niveles de cuestionamiento a la OTAN. Ahora. Bueno, ahora, no es ayer. Ahora, hace un año. Bueno, pero tiene niveles. Está bien, pero la OTAN existe desde el año 1947. Lo que yo no entiendo esos El niveles de... principal sostenedor fue Estados Unidos siempre. De la Es OTAN. todavía. A pesar de que hay una serie de cuestionamientos del gobierno de Trump, porque los países de la OTAN no gastan lo que deben gastar y todo cae sobre el presupuesto de los Estados Unidos. Lo que no entiendo es ¿a qué le puede conducir al señor Duque ese nivel de beligerancia interna y con Venezuela? Bueno, con Venezuela hace sentido porque ¿Cuál es el sentido? No te lo voy a explicar, no que yo esté de acuerdo. Hace sentido para él. Venezuela se está usando a nivel internacional, pero particularmente en el caso de Colombia, como lo que yo llamo un espantapájaro. Sí. Es decir, el cuco está ahí. El cuco está ahí. Es decir, uno de los argumentos que más se usó contra Petro, que aún, a pesar de ello sacó casi un 43, un 44% de la votación en la segunda vuelta. Es un argumento que se... Era, va a convertir a Colombia en una Venezuela. Por ejemplo, en el caso de España, los partidos de la derecha, la acusación a Podemos es que es un partido chavista. Y Venezuela, sin ser un problema español. Él tiene que ocuparse de Colombia y de... Pero evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo. Y de los acuerdos de paz. No, eso porque, oye, yo te voy a decir una cosa, si se desatan los demonios nueva vez, a él no le va a ir bien ni siquiera con su padrino atrás. Su padrino está cuestionado. Está muy activo. Porque la Suprema ya está cuestionado. No, él renunció a la... Sí, a la diputación. No, de senaduría. ¿De senaduría? A la senaduría. A la senaduría, sí. Renunció porque el Tribunal Superior lo llamó en una causa en la cual él aparece como acusado. Sí. Mira, consíganos por ahí un cuchillo. No es para... no es para matar. No es para agredir a Julio porque llegó tarde, sino podría ser también. Para el bizcochito, para que nos comamos el bizcocho de Pedro Cava. Y a mí me toca algo también ahí. Pero que le den a los muchachos. Por el cumpleaños. Así que busquen el bizcocho. Vamos a romper el bizcochito ese. Señores, mañana, Dios mediante, bye bye. Pero denle a los muchachos. Sí, van a disfrutar.